Bueno, bueno, hermanos, shalom, shalom a los que están aquí en la reunión, shalom a los que me están viendo por Facebook. Qué bueno poder conectarnos hoy para hablar las maravillas del Padre, hablar lo que Él nos ha permitido conocer y entender por su palabra y por su Espíritu Santo. Qué bueno que usted pueda tener el tiempo, pueda ver este video desde el principio hasta el final. Y es algo acerca de lo cual el Padre me ha hablado. Y vamos a empezar de una vez, vamos a ahorrar tiempo. Eh, Vamos a buscar en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 1 y versículo 2 dice de la siguiente manera. Hebreos capítulo 6, versículo 1, versículo 2 dice, por tanto, dejando ya las enseñanzas elementales de Cristo, vamos adelante a la perfección. Vamos a mirar entonces cuáles son las enseñanzas elementales, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios, segundo, de la doctrina de bautismo, que hay en el canal de Agua Viva, ya está lo de la doctrina del bautismo, cuarto, la imposición de manos, quinto, la resurrección de los muertos y sexto, el juicio eterno. Son las 6 doctrinas básicas de Cristo. Son los fundamentos, lo que tú no encuentres aquí como fundamento, como pilar, es porque no es fundamento, lógicamente. Entonces quiero que te des cuenta de algo. Estos son los 6 pilares, pero hoy vamos a hablar del primer pilar y es el pilar del arrepentimiento, el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Bueno, yo estaba preguntándole, bueno, padre, ¿y por qué primero el fundamento del arrepentimiento? ¿Qué tiene que ver el fundamento del arrepentimiento? ¿Qué hay ahí? ¿Qué es lo que puedo encontrar mediante el arrepentimiento? Y para eso, hermanos, es necesario entender lo siguiente. Y vamos a comenzar con el libro de Jonás. Así que si usted tiene su Biblia, si usted tiene la capacidad, no sé si se puede hacer de colocar ahí en pantalla los versos que yo vaya diciendo, qué bueno que usted lo vaya haciendo. Y vamos a empezar a hablar, como dije, del fundamento del arrepentimiento. Para darles una antesala, quiero hablar de Nínive. Cuando hablamos de Nínive, que es la ciudad donde es enviado a predicar Jonás, dice que fue la capital y la ciudad más grande del imperio neoasirio, dentro del actual Mosul en Irán. Descrita en el libro de Jonás como la ciudad grande en sobremanera de 3 días de recorrido. Se encuentra a la orilla oriental del Tigris y se extendía a lo largo de 5 kilómetros con una anchura media de 2 kilómetros. En pocas palabras, esa era una ciudad asiria, fue una de las 4 capitales del imperio, imagínense. Estamos hablando de gente gentil, estamos hablando de gente que era contraria al pueblo de Israel. Entonces, ahora sí, con este contexto rápidamente, si usted quiere investigar más sobre eso, quiero ir al libro de Jonás. Y yo quiero que usted me acompañe al libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1, y dice de la siguiente manera. Yahweh dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo, vamos a ver qué le va a decir a Jonás. Le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Solo pensemos en la maldad y los pecados de aquella gran nación, ya que serían pecados tan grandes que hasta el mismo Padre está airado y el mismo Padre está enojado. Voy a ir ahora sí, después de leer esto, Jonás capítulo 3, versículo 1, y mire lo que dice. Vino palabra de Yahweh por segunda vez a Jonás, esto fue cuando ya se lo había comido el pez, cuando el pez lo vomita, dice, vino por segunda vez palabra a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te daré. Y paremos acá. Jonás no está siendo enviado al pueblo de Israel. Jonás está siendo enviado a una nación gentil. Quiero que entre en contexto. Se está enviando a un hebreo, se está hablando a un israelita, se está hablando a hablarle a una nación que no tiene pacto con Dios. Una nación que no está bajo el pacto de la Torá. Acá está Israel y Nínive aparte. Tiene sus leyes, tiene sus cosas, pero Yahweh levanta un profeta, Dios levanta un profeta y le dice, mira, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te daré. Versículo 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Yahweh. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Verso 4. Y comenzó a Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo,
de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Versículo 5. Y los hombres de Nínive, y yo quiero que acá empecemos a poner atención, creyeron a Dios. ¿Qué le creyeron los hombres de Nínive a Dios? Que tenían que volverse de sus malos caminos porque si no el Señor los iba a destruir. Dice, y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre la ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo, hombres, animales, bueyes y ovejas no gusten cosa alguna, solo se les dé alimento, no se les dé alimento ni beban agua. Verso 8. Sino cúbranse de silicio hombres y animales y clamen a Elohim fuertemente y conviértanse. Y ahí cuando yo miro conviértese, aparece la palabra hebrea shuv, que es la palabra hebrea ¿para qué? Para arrepentimiento. Y bueno, tengo que decirlo de esta manera para que seamos edificados, no lo digo con mal, pero siempre se nos ha enseñado dentro de las raíces hebreas que arrepentimiento es volver a la Torá, ¿cierto que sí? Pero ahí le está diciendo a un pueblo que no conoce la Torá. Ahí le está diciendo a un pueblo que no tiene Torá y le está diciendo conviértase. Es decir, en otras palabras, se puede traducir, arrepiéntase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. El mensaje que viene a proclamar Jonás a un pueblo gentil, a una nación gentil, es arrepiéntase y conviértase en a Dios de sus malas obras. Versículo 9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Yo quiero que note que el volverse a Elohim, o cuando Pablo y Pedro están diciendo que se arrepientan, en realidad está hablando conforme a esto. Cuando habla de las naciones es que dejemos de hacer malas obras, porque usted y yo en nuestro corazón sabemos lo que está mal, y que nos volvamos a elegir, a Elohim, es decir, cesar de hacer lo malo y empezar a ser dirigidos por él. Y ya vamos a anotar todo esto. Romanos capítulo 2, perdón, versículo 14. Vamos a estar al principio un poco estableciendo bases y fundamentos, y esto es necesario para que pueda entender lo que ya viene. A veces digo, cuando venga el plato fuerte, usted tiene que estar primero con la base. Romanos 2:14, este verso le va a gustar mucho a nuestra hermana Zoraida. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Escuchen esto. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Qué no tenían Nínive? Ley. No tenían Torah. Y mira lo que dice aquí en el versículo 15. Mostrando la obra de la ley. Listo. Entonces, regreso. Voy a regresar. Romanos capítulo 2, versículo 14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Mira el misterio que está diciendo Pablo. Versículo 15, hermana Luz, mostrando la obra de la ley escrita en dónde? En sus corazones. Según Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 33, a quien se le iba a escribir la Torá en el corazón era a la casa de Judá y a la casa de Israel. Pero wow, vemos un misterio. Después lo vamos a hablar hablando de los misterios. Que a los gentiles también se le escribió la Torá ¿en dónde? En los corazones. Entonces quiero que mire algo, mostrando la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Jonás, ve y predica a Nínive, y cuando estés allá en Nínive, tú les vas a anunciar el mensaje de arrepentimiento. ¿Cómo se llama eso? Evangelio. ¿Qué fue y por qué palabra y qué predicación? Escuche que dijo, ve y predica a Nínive. ¿Por qué fue salvo Nínive? Por la predicación del Evangelio. Y note que aunque no tenían ley, Nínive fue ley para sí mismos. Al arrepentirse y volverse y convertirse de sus malas obras a Elohim, note que ahí Jonás no les empezó a enseñar Torah. Ellos sabían, dice que mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Vemos un predicador hebreo enviado a una nación gentil
con un mensaje en particular. ¿Fue la Torá el mensaje en particular? No. ¿Cuál fue el mensaje? Arrepiéntanse. A eso le conocemos en el Nuevo Testamento como evangelio. Nínive fue salvo por el evangelio del arrepentimiento hacia Dios. Entonces quiero establecer algo aquí. Note que en el versículo 5, perdón, en el versículo 15 de Romanos, se nos revela un gran secreto. Los gentiles también tienen la promesa de que la ley iba a ser escrita en sus corazones. No solo es para la casa de Judá ni la casa de Israel, según Jeremías 31, sino que a los gentiles también. Está escrita en sus corazones, tal como él se lo prometió a la casa de Israel y a la casa de Judá. Note la expresión que dijo: los gentiles no tienen ley. Sin embargo, son ley para sí mismos. ¿Y cómo es posible esto? Mediante el Espíritu. Mediante el Espíritu Santo. El arrepentimiento genuino en un corazón es la obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. Imagínense la unción que tenía Jonás, escúcheme muy bien, que predicó, escuche, por eso cuando Yahweh lo envía a predicar o a hacer algo, háganlo, que predicó y toda una ciudad se convirtió. Imagínense la unción. Creo que este hombre fue muy respaldado, a Noé nadie se le convirtió y él fue pregonero de justicia. Pero mire la unción que estaba sobre Jonás, que toda una nación gentil se convirtió al Dios de Israel. ¿Por qué? Por medio del Espíritu Santo. Por eso es que el primer fundamento de la doctrina de Cristo es ¿cuál? El arrepentimiento de obras muertas. Y vamos a empezar ahorita a mirar unos secretos y misterios que son tenaces. Libro de Jonás, capítulo 3, versículo 10. Vaya, tome su Biblia, qué bueno que la pueda tomar, o el iPad, el iPhone, y lo pueda leer. Jonás, capítulo 3, versículo 10 dice: y vio Dios lo que hicieron. ¿Qué fue lo que hizo Nínive? Dice que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Qué fue lo que conmovió el corazón de Dios? ¿Qué fue lo que hizo que Elohim sintiera compasión por Nínive y lo salvó? ¿Las obras o el arrepentimiento? Mire qué curioso, Nínive no tenía un templo y Nínive no tenía ni siquiera legalidad para que en el templo en Jerusalén se perdonaran los pecados de las naciones. Está escrito es que en el templo se perdonan los pecados ¿de quién? De los hijos de Israel. Nínive no tenía templo, Nínive no tenía una forma de hacer sacrificios para ser perdonada, Nínive no tenía un Yom Kippur, pero a Jonás se le anunció que les fuera a predicar el evangelio del arrepentimiento. Notemos que si se arrepintieron de corazón, la obra del Espíritu Santo hizo efecto mediante el mensaje de Jonás, que fue arrepiéntanse de sus malos caminos. ¿Qué fue lo que comenzó a predicar Juan el Bautista? Lo mismo. ¿Qué fue el mensaje que trajo Yahshua de Nazaret? Arrepentimiento. El primer pilar, según el libro de Hebreos capítulo 6, el arrepentimiento y obras muertas. Arrepiéntase de sus malos caminos. Es curioso que Jonás no fue enviado a la casa de Israel, pero sí fue enviado a los gentiles. Solo con el mensaje de arrepentimiento, y es con ese mensaje que una nación, escuche bien, Israel siempre tuvo la Torá y nunca se convirtió. Pero una ciudad entera se convierte a Dios por el mensaje del arrepentimiento. Ahora, ¿ven que el mensaje del arrepentimiento está en la Torá? Y quiero esclarecer, cuando hablo de Torá, hablo de los escritos, hablo de las historias, de lo que el Señor dijo. No hablo como tal del código legal. Espero eso se entienda. Pero si ves que la fe y este evangelio de arrepentimiento ya estaba atestiguado en la Torá y en los profetas. Jonás no les dijo que tenían que hacer sacrificios. Jonás no les dijo que tenían que celebrar un Yom Kippur. Solo y únicamente vemos un mensaje preciso y conciso de arrepentimiento. Notemos que las naciones no tenían pacto mediante la Torá, pero se les anunció el mensaje de arrepentimiento. Ahora, ¿qué significa Jonás? Jonás viene de una raíz hebrea que es Yoná, que significa paloma. ¿Cómo apareció el Ruach HaKodesh sobre Yahshua? Claro, el mensaje de arrepentimiento y de las buenas nuevas. Por eso dice Isaías 61:1, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió. ¿Para qué? ¿Qué es lo primero? Predicar. Es el mensaje del Espíritu Santo que va a conmover naciones. Hasta el momento lo que llevamos diciendo es lo siguiente:
que las naciones y que una ciudad que se llamó Nínive fue perdonada por el mensaje de arrepentimiento a través del Espíritu Santo, que no tuvieron que hacer sacrificios, no tuvieron que celebrar un Kippur, no, solamente, única y exclusivamente el Señor unge a Jonás y le dice, vaya y predíqueles que se tienen que arrepentir de obras muertas. Sí, ya ahorita mi hermano Natán, ya ahorita vamos a la zona de preguntas al final y ya le respondo la pregunta. Por favor, que alguien copie la pregunta de Natán y ya al final la vamos respondiendo. Voy a seguir con el tema. Entonces vamos a seguir. Entonces mire lo que pasa. Mateo capítulo 12, versículo 41, dice de la siguiente manera. Mateo capítulo 12, versículo 41 dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. ¿Está notando el paralelo? Yahshua siempre digo que así como estuvo Jonás, él también había que estar y que la señal al pueblo de Israel era ¿quién? Él como Jonás. Está diciendo, se arrepintieron a la predicación de Jonás, en pocas palabras, y yo que soy mayor que Jonás y que traigo el mismo mensaje de arrepentimiento y ustedes no se arrepienten. El primer pilar, la primera doctrina, arrepentimiento y obras muertas. Lucas capítulo 11, versículo 29 dice, y apiñándose las multitudes, comenzó a decir, esta generación es mala y demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Vea qué tremendo, estamos viendo literalmente a un ungido, a un profeta ungido, Jonás, enviado a los gentiles, con el mensaje de arrepentimiento. Ahora, Yahshua vino a su pueblo Israel ¿con qué mensaje? Ellos ya tenían la Torá. ¿Con qué mensaje vino Yahshua a su pueblo Israel? Arrepentimiento. Arrepentimiento, sí, es arrepentimiento. Arrepentimiento. Vamos a seguir. Primera de Corintios capítulo 1, qué bueno que usted anote todos estos versos. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, nunca lo conoció mediante la sabiduría. Dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cuál predicación? La misma de Jonás, la misma de Juan el Bautista, la misma de Yahshua, la misma de Pablo, la misma de Pedro, arrepentidos y convertidos. La misma que se le da a las naciones, arrepiéntanse y conviértanse. Eso se llama evangelio. El mensaje del arrepentimiento. Y ya vamos a ver cuán grande es esto. Y no, bueno, yo al menos, hermanos, no lo había visto. Voy a poner otro verso. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, ¿qué le agradó al Padre? Que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por gracia a revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. ¿Predicar qué? El mismo mensaje, arrepentimiento. El Espíritu Santo ungiendo hombres, porque por eso les dice, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos. El mensaje de arrepentimiento es un mensaje que ha de ser anunciado. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Por eso los profetas, ungidos por el Espíritu Santo, en eso, arrepiéntase, conviértase. Ese es el evangelio del reino. Vamos entonces a entrar. Vamos a comenzar entonces, ahora sí, hermano, vamos a usar los dientes porque vamos a empezar a masticar. Ahora notemos que es mediante el templo y los sacrificios hechos por manos de sacerdotes y levitas que el pecado del pueblo de Israel es perdonado. Ayer decíamos en la enseñanza en el canal que hasta el día de hoy Israel está en crisis. ¿Por qué? Voy a dejar las naciones aparte y voy a traer acá a colación a Israel. Porque no hay templo. Si no hay templo, ¿dónde se perdonaban los pecados? En el templo. ¿Dónde se degollaba el cordero por los pecados? En el templo. Uno. ¿Dónde se purificaba la carne de inmundicia con la vaca lazana, las cenizas de la vaca roja? En el templo. No tienen hoy cómo purificar la carne si se les muere alguien y lo tocan. Tercero, no hay templo. Y al no haber templo, ¿cómo van a celebrar los sacrificios que están unidos a las fiestas? Cuarto, y Cabot, porque el arca que era símbolo de la gloria no está. Si no hay templo, hay una crisis. ¿Cómo se van a perdonar los pecados?
No hay legalidad mediante la ley. Uno, segundo punto, de que el templo solo se perdonan pecados de involuntarios o pecados muy leves. Porque si, según la Torá, si tú te acostaste con una mujer siendo casado, tú mereces morir. Si te echaste con un animal, tú mereces morir. Y hay otros pecados por los cuales no habían perdón, sino que ojo por ojo, diente por diente. Robó, bueno, pague esto y restituya. Entonces hay una crisis. Vamos a situarnos hoy en Israel. No hay templo. ¿Qué hace Israel? Y para esto vamos a empezar entonces a rumiar ahora sí el plato fuerte, en el nombre del Padre. Deuteronomio capítulo 30, versículo 1. Miren lo que dice. Sucederá cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, que viene mediante la Torá. Bendición y maldición. Las bendiciones en lo que usted cumple y las maldiciones en lo que usted no pudo cumplir. Voy a volverlo a leer. Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde yo te hubiera arrojado, Yahweh tu Elohim. Hay una vía de escape que se le predicó al pueblo de Israel. Escúcheme muy bien, acá hay un misterio. Después de que ustedes guarden o no guarden la Torá, van a ir la bendición y la maldición, pero empieza el Padre a hablar. Pero miren, después de que ocurra esto, ustedes sean malditos y también sean benditos, dice, si ustedes se arrepienten en medio de todas las naciones donde yo los hubiera arrojado, verso 2 de Deuteronomio 32, y te convirtieres a Yahweh tu Elohim y obedecieres a tu voz conforme a lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Yahweh volverá a tener misericordia de tus cautivos. ¿Cuándo Elohim iba a volver a tener misericordia de los cautivos de Israel? Cuando obedecieran al mensaje del arrepentimiento. No es casualidad que Juan el Bautista esté predicando arrepentimiento allá en el desierto, en el río Jordán. Porque es mediante el mensaje que aún el mismo Israel, que quedó bendecido y también bajo maldición por la Torá, tiene la vía de escape. Voy a seguir leyendo. Y volverán a recogerte entre todos los pueblos a donde te hubieras esparcido Yahweh tu Elohim. Versículo 5. Y te hará volver el Señor a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y le hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Versículo 6. Y circuncidará Yahweh tu Elohim tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Eso se hace mediante Cristo. Y pondrá Yahweh tu Elohim todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Verso 8. Y tú volverás y oirás la voz de Yahweh y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Si usted hoy pregunta a Israel, si pregunta a un rabino, a un nativo de Israel, usted se da cuenta que ellos dicen que el Espíritu Santo aún no está sobre la tierra, que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, vuelve a venir cuando regrese Mashiach. Y es lógico para ellos. ¿Por qué? Porque si no te arrepientes, ¿cómo vas a volver a escuchar la voz? Fue el principio. Te vas a arrepentir y cuando te arrepientas, entonces volverás a escuchar mi voz. Ahora entiende por qué el Espíritu Santo se mueve tanto en el pueblo cristiano y acá en el mundo de Occidente. Porque aceptamos por fe el mensaje de arrepentimiento, entonces empezamos a oír la voz del Espíritu. La buena nueva del Evangelio se les había anunciado a Israel mediante la Torá. Había una vía de escape. Se pone más fuerte. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 46. Y ahora usted va a entender por qué Pablo hablaba de esto y por qué no encajaba y por qué esto y aparentemente esto. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 46 dice, si pecaren contra ti, esto es cuando Salomón está edificando y va a inaugurar el templo. Si pecaron contra ti, porque no hay hombre que no peque. ¿Hay hombre que qué? Que no peque. Ahí lo está diciendo. Iban a infringir Torah de todas maneras. Porque es que no hay hombre que no peque. Dice, y si estuvieres airado contra ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a la tierra enemiga, sea lejos o sea cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueron cautivos, ¿y qué dicen ahí? Y se convirtieren.
Nota que dice, y volvieren el sí, como el hijo pródigo, y se convirtieren y oraren a ti en la tierra que los cautivaron y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido maldad. Versículo 48, y se arrepintieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieran llevado cautivos y oraren a ti con el rostro hacia tu tierra que tú diste a tus padres y a la ciudad que tú elegiste y a la casa que yo edificaba a tu nombre, tú oirás desde los cielos. ¿Cuándo? ¿Cuándo él oye la oración? Cuando hay algo que se llama en el hombre arrepentimiento de alma y de corazón. Y su oración y su súplica, y les harás justicia. Y aquí es donde se revela la justicia por fe. Yo he infringido Torah, merezco estar cautivo porque es el precio. Y dice, si tú no obedecieres, yo destruiré tu tierra, destruiré a tus jóvenes, destruiré a tus ancianos y serás llevado cautivo. Esa es la paga por infringir ¿qué? Torah. ¿Y cómo es posible que si yo me arrepiento, oro, en lloro, en angustia, dice que él me hará justicia? Esa no es la justicia que se presenta mediante la Torá. Esa es la justicia que se presenta mediante el evangelio, como se le presentó a Nínive. El arrepentimiento de pecados. Este evangelio está por encima de la Torá, porque hay una vía de escape. Versículo 50. Y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti y todas sus infracciones con que se hayan revelado. Nunca por la Torá, Pasha, que significa rebelión, era perdonado. Busque la palabra en hebreo a ver si la encuentra en Levítico. La rebelión no tenía perdón mediante la Torá, nunca. Y harás que tenga de ellos misericordia a los que hubieran llevado cautivos. Hay perdón mediante el arrepentimiento. Y aquí empieza el gran misterio. No entendido, ya que a Israel también se le anunció, según estos versos, el evangelio. Usted mira, hermano Daniel está diciendo cosas que no son. Voy a leer un verso y ya le voy a mostrar que Pablo dice que a Israel también se le predicó el evangelio, desde antes de Cristo. Ezequiel capítulo 18, versículo 30 dice, por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Yahweh el Señor. Convertíos y apartados de todas vuestras transgresiones. Mire lo que está diciéndole Yahweh. Les está diciendo que se arrepientan de todas sus transgresiones, cuando por la Torah no podían. Si alguien puede decirles, estamos grabando. Bueno, hay un sonido, nos toca seguir. Dice, convertidos y apartados de todas vuestras transgresiones. Cuando por la Torah se te dio la oportunidad de arrepentirte. Como ya lo hemos dicho, si tú fornicabas, yuca. Te acostabas con un animal, yuca. Violabas a una joven, yuca. Hay muchos yuca, es como, bueno, muchos van a la transmisión, es como ya, estás muerto, estás muerto. Pero mire la opción que les da él, arrepentidos y convertidos de todas vuestras transgresiones y no será la iniquidad de ruina. Echad de vosotros vuestras transgresiones con que habéis pecados y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Eso no es posible sino a través de Cristo, usted y yo lo sabemos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Porque no quiero la muerte del pecador. Dice Yahweh el Señor, convertidos pues y viviréis. ¿Bajo qué mensaje y bajo qué predicación o qué palabra es que el hombre va a vivir? Bajo la palabra del arrepentimiento. Hermano Daniel, pero la Torah dice que el que haga estas cosas vivirá. Sí, pero ¿quién las pudo hacer? Ninguno. Pero mediante el arrepentimiento, usted que tal vez mató, usted que fornicó, usted que tal vez se acostó con un animal, quién sabe, o lo que haya hecho pecados de muerte, mediante el arrepentimiento usted va a tener lo que se llama vida. Y ahorita vamos a entender el rey David cómo se hizo esto, porque si antes no había venido Cristo y cómo van a ser perdonados si no ha venido el sacrificio. Hebreos capítulo 4, versículo 2, dice una gran revelación. Y yo quiero que todos los que están aquí mirando la enseñanza puedan ir a Hebreos capítulo 4, y es algo que yo no había visto. Y mire lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva exactamente como a ellos, es decir, Israel. Yo, ¿cómo? Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La versión Huneman, la versión Septuaginta dice, pues también hemos sido evangelizados como ellos. Israel. Notó que el mensaje de arrepentimiento primero se le predicó ¿a quién? A Israel. Lo hemos venido viendo por lo que dicen en las escrituras hebreas. Pero no les aprovechó porque no oyeron la palabra con fe.
A ellos ya se les había predicado el mensaje de arrepentimiento por los profetas. Lo leímos en Deuteronomio 30. Y acontecerá que cuando te pase esto, la bendición y la bendición, tú te vas a arrepentir. Pero ellos no escucharon con fe. Ahí es cuando Pablo dice que no les aprovechó por no ir acompañada de fe porque iban tras las obras. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 1, y vamos a empezar aquí otro nivel de la enseñanza. Dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca quién era? ¿Quién? Cristo. ¿Por qué podía predicárseles a ellos el mensaje de arrepentimiento, aun cuando la Torá estaba allá? Porque había una roca espiritual que ha permanecido desde antes de Abraham. ¿Quién? Cristo. Pero no les acompañó por no ir acompañada de fe. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Paren ahí. ¿Por qué, si Cristo los seguía y era la roca espiritual, y por qué si se les predicó el evangelio como a nosotros ya arrepentimiento por fe, porque Dios no se agradó de ellos? Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Algún día vamos a ver el otro fundamento de Cristo, según Hebreos capítulo 6, que es la fe en Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora entiende por qué Josué fue escogido, porque dice que él nunca se apartó del tabernáculo. Él le buscaba, tenía fe. Los demás no tenían fe, por eso no se agradó, aunque la roca que era Cristo les estaba siguiendo aún cuando había Torá. Y ya vamos a ver la legalidad porque, pero hermano Daniel, ya tranquilo. Así que el evangelio había sido ya anunciado a Israel, solo que no lo creyeron por fe. Cosa que sí hicieron, ¿quién? Las naciones, Nínive. Yo solo voy a creer que por este mensaje que está dando este predicador, de que me arrepienta de mis pecados, voy a tener fe que Dios es poderoso y suficiente para perdonar y salvarme de mis pecados. Cosa que no se puede hacer legalmente mediante la ley. Romanos capítulo 9, versículo 30. Mire lo que dice. ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Como naciones, Nínive, voy a poner el ejemplo, como ciudad, Nínive nunca fue, no tenía justicia que es por ley, ahí lo está diciendo, eran naciones, pero sí alcanzaron la justicia que es por qué, por la fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Dice Pablo, porque no iban tras ella por fe, sino como por obras, y tropezaron en la piedra de tropiezo. Tal como está escrito, de aquí pongo en Sion una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Romanos 11, versículo 7, habla el mismo misterio. Entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Tal como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oyen, hasta el día de hoy. Y David dice, miren lo que David dice a Israel, su banquete se convierta en lazo y en trampa y en piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque no iban mediante ¿qué? Mediante la fe, en el mensaje del arrepentimiento. Pablo dice en una de sus cartas que la Torá no es de fe, la ley no es de fe. ¿Qué si es de fe? El mensaje de arrepentimiento. Porque la ley es un trueque, haz esto y te bendigo, y si no lo haces te maldigo. Ahí no hay fe, ahí se trabaja por obras. Salmos capítulo 130, versículo 3 dice, Señor, si tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón para que seas temido. Espero en el Señor, en Él espera mi alma y en su palabra tengo mi esperanza. ¿En cuál palabra? ¿En cuál palabra David tiene la esperanza? Porque él está diciendo, si me miran los pecados, no puedo permanecer. Legalmente delante de ti no puedo permanecer, pero
En ti hay perdón y yo espero en tu palabra. ¿Cuál palabra? La misma que predicó con el Bautista, la misma que predicó Jonás, la misma que vimos ahorita en Ezequiel, la misma que vimos en Deuteronomio. Arrepentimiento por fe. David conocía eso. Esta palabra y esta esperanza no es mediante la ley. Ahora entiende el Salmo 119 cuando habla de tu palabra, tus testimonios. Mire, esta esperanza no es la ley, ya que por ella no había perdón para los pecados de muerte. Ahora miremos, por ejemplo, el rey David. Él no puede apelar a Yahweh mediante la ley porque adulteró, merece morir, y mató, merece morir. Sin embargo, a la palabra del arrepentimiento y el perdón de pecados, sí. Yo creo que el rey David fue a Deuteronomio y se dio cuenta de lo que dice ahí. Y si tú hubieras transgredido, si hubieras tenido iniquidad, si te arrepintieres y te convirtieres. Recuerde que el rey tenía que estar constantemente leyendo el libro de ¿qué? De la Torá. Me refiero a los 5 primeros libros. Salmos 32, capítulo 1, versículo 1, versículo 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Quién es el bienaventurado? ¿El que ha cumplido? ¿Quién es el bienaventurado? ¿El que cumplió? No. ¿Quién? El que ha sido perdonado. Y la Torá no es de gracia. El mensaje y evangelio y la palabra del arrepentimiento sí es por gracia y por misericordia. Bienaventurado el hombre a quien Yahweh no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. La palabra que está ahí es pashá, es decir, rebeliones. La ley no lo hace, la ley no perdona rebeliones. En Yom Kippur no se te perdona una rebelión. Sin embargo, el mensaje del evangelio sí. Y vamos a ver un misterio. Anote por favor esto en su Biblia. Qué bueno que pueda anotar el misterio que vamos a ver a continuación. Usted sabe que la ley fue un camino claro. Él le dijo, mire, yo les doy este camino a mi pueblo. Sin embargo, es un camino por el cual no se puede dar vida ni esperanza. Esperanza, ¿por qué? Porque no hay perdón de pecados, de muerte. Sin embargo, notemos que Moisés deseó ver un camino más excelente. Libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 13, mire lo que dice. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Y yo hago una pregunta. Moisés, ya te dio el camino de la ley. Digo, este es mi camino, anden por mi camino. Y Moisés le está diciendo, no, muéstrame tu camino. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él le dijo, escuchen acá el misterio. Mi presencia irá contigo y te dará descanso. Si ya le dio el camino, que es la ley, ¿cómo le dice, muéstrame tu camino para que te conozca? ¿Y cuál es este camino que él promete? Su presencia y le da descanso. El camino que le mostraría sería el camino del perdón. En esa confianza y en esa fe podemos reposar y tener tranquilidad. Note, él sube con las 2 tablas. Voy a dirigirme acá a la audiencia. Préstame atención. Pacta, rocía la sangre Moisés. Baja las 2 tablas. Bueno, va al monte, recibe las tablas de la ley. Ya está el pacto, se va a entregar el decálogo. Mientras Moisés está en el monte recibiendo las tablas, ¿qué está haciendo Israel? Becerro de oro, la idolatría, según la Torá, merece morir. Según el pacto que ellos han hecho, ya por el becerro de oro, el pueblo merece ser muerto. ¿Por qué no lo consume? Porque Moisés dijo, muéstrame tu camino. Arrepentimiento, perdón, ya lo vamos a mirar. ¿Por qué no consumió si mediante la Torá tenía que exterminarlos? Por eso le dije, apártate y deja que se encienda mi ira y yo los consuma. Ahora mire lo que pasa en el monte cuando él le dice que le muestre su camino. Y es el camino del arrepentimiento, del perdón. Éxodo capítulo 33, versículo 18. Dice, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. ¿Y qué tiene que ver la gloria? Vamos a mirar. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. No que le digo que le mostrara su camino y le mostrara su gloria. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Yahweh delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo, mas no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y Yahweh descendió en la nube
y estuvo allí con él proclamando el nombre de Yahweh. Y pasando Yahweh por delante, proclamó. ¿Qué proclamó Yahweh? Yahweh, fuerte, misericordioso y piadoso. Ese camino no había sido manifestado mediante la Torá. En la Torá no puedes tener misericordia. Debes de pagar ojo por ojo y debes de pagar diente por diente. O debes de morir por tus pecados. Yahweh, Yahweh, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, lo que no se perdonaba. ¿Por qué? Por la Torá. Le muestra un camino. ¡Wow! Por eso Yahshua dijo, yo soy el camino. Le muestra un diferente camino y uno más alto que la Torá, que perdona la rebelión y el pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, y que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Si no da por inocente al malvado, entonces ¿cómo puede tener misericordia y perdonar la iniquidad, la rebelión y los pecados de muerte? Ahí es cuando aparece ¿quién? Yahshua. No mediante la ley, sino mediante el camino del arrepentimiento. Escuchen lo que vamos a empezar a mirar. El misterio de cómo antes de Cristo se perdonaban los pecados y después de Cristo se perdonaban los pecados. Y es de la misma manera. Nota lo siguiente. ¿Cómo es posible que pueda perdonar si también está diciendo que no dará por inocente al culpable? A menos de que en el camino del arrepentimiento él ponga un sustituto por los que fueron rebeldes, pecaron, pecados de muerte, hicieron mal. Es mediante el evangelio que se predica a Cristo en la cruz como propiciación por nuestros pecados, no mediante la Torá. Es por Cristo. Él le está revelando su camino a Moisés. Él puede perdonar la rebelión y la iniquidad. Por eso es que le dice a Moisés que vuelva a alisar las tablas del pacto. ¿Está bien, Moisés? Hermano, ustedes están viendo que la gracia y el perdón está siendo manifestado aún en la misma Torá. ¿Está bien, Moisés? Yo los voy a perdonar, los voy a castigar en el día del castigo y vuelva y alice las dos tablas. Ah, qué hermosura. Vuelva y alice las dos tablas y yo volveré a escribir en ellas las primeras tablas del pacto que había roto y renueva el pacto de la Torá, antes quebrado. Porque recuerde que él baja y quiebra las tablas. Pero cuando le dice muéstrame tu camino, recibe el arrepentimiento. Solo notemos lo siguiente, el pueblo merecía ser muerto cuando construyó el becerro. Éxodo 32, versículo 8 dice, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, la Torá. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han forjado sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Yahweh a Moisés, yo he visto a este pueblo que también es duro de servir. Sin embargo, a causa de la intercesión de Moisés y de la súplica, fueron perdonados. Fueron perdonados, aunque castigados. Ahí podemos ver que el otro camino que Yahweh le revela a Moisés está por encima de la Torá. Es el camino del arrepentimiento, de la misericordia y de la compasión. Salmos capítulo 108, versículo 4 dice, porque más grande que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos tu verdad. ¿Se acuerda cuando él dice que mis caminos son más altos que vuestros caminos? ¿A qué se refería? Al camino de la misericordia y del perdón a través del arrepentimiento de un hombre. Por eso dice, no se alaba el rico en su riqueza, no se alaba el fuerte en su fuerza. Alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Yahweh que hago misericordia. Y está primero la misericordia. Ese es su camino. Por eso dice que Moisés dijo, para que yo te conozca, conoció la misericordia. Y por eso es que el Padre no destruyó al pueblo, porque bajo la Torá tenía que exterminarlos, arrepentimiento. Porque luego ellos lavan sus vestidos y ahora les dice, lavan sus vestidos para yo saber qué te he de hacer. El pueblo llora y se preocupó cuando él dijo que ya la presencia no iba a estar. Porque mediante la Torá tú estás lejos de su presencia. Escuchen esto. Porque si infringes, él se apartará mediante la Torá de ti. Pero en el evangelio del arrepentimiento hay gracia sobre gracia. No estoy diciendo que usted tiene que pecar o que puede pecar. No. Miren esto.
Su camino o el ver su gloria es literalmente el mensaje de gracia. Efesios capítulo 1, versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en él, amado. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en él, amado. Cuando le dice, muéstrame tu gloria, muéstrame tu esplendor, le está diciendo, muéstrame ese camino de la misericordia y de la compasión. Por eso que era lo que decía el sumo sacerdote y cómo les bendecía, Yahweh haga resplandecer el rostro sobre quién, sobre ti. Les había sido predicado el mensaje de arrepentimiento, pero no lo creyeron por fe. Ellos iban tras las obras. Ahora, ese es el camino. No, tranquila. Ese es el camino y la gloria mostrada a Moisés. Salmos capítulo 143, versículo 8. Lea conmigo, dice, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande. Oh, Rey David, pero ya no tenemos el camino de la Torá. Haz que hay un camino más excelente, por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Y note que lo compara con la misericordia. Salmos capítulo 51, versículo 1 dice, ten piedad de mí, Elohim, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Cómo le está pidiendo a Yahweh que borre sus rebeliones si la Torá no habla de que lo que él cometió, que la fornicación y que el homicidio se iba a borrar? ¿Acaso no dice antes la escritura que el que fornica queda con una mancha que nunca se quitará? Ahora entiende por qué dice el libro de Efesios que clavando el acta de los decretos ¿en dónde? En la cruz, que nos era contraria. Eso es solo mediante el mensaje de arrepentimiento. David está apelando al arrepentimiento, al evangelio. Yo siempre he dicho que David fue el primer evangelio. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, oiga, mis pashá, y mi pecado está siempre delante de ti. Tengo que mirar si está pashá, pero pashá se traduce por lo general como rebelión. Y dice, y mi pecado está siempre delante de mí. Él acude al mensaje de arrepentimiento y de la misericordia, que es más alta. Y hoy yo les digo, no es cuánto sea el tamaño de tu pecado, eso lo medía la ley. Pero para con Yahweh es cuánto es el tamaño de la fe y de arrepentimiento que tú tengas para ser perdonado. ¿Escucharon eso? ¿Cuánto es el tamaño de tu fe en el evangelio que se está predicando para que seas perdonado? Salmo 25, capítulo 107. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad. El camino que se le mostró a Moisés en el monte. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones, tú las perdonarás. ¿Qué me está diciendo los salmos? Que yo tengo acceso legal por la palabra de Yahweh a acudir no por la vía de la Torah, sino por la vía del arrepentimiento, y mis iniquidades y mis rebeliones van a ser perdonadas, cosa que no se hacía mediante la Torah. Se les predicó a ellos también el evangelio, solo que no les aprovechó por no ir con fe. Hebreos 4:2. Salmo 103, versículo 12. Cuantos está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras ¿qué? Nuestras rebeliones. ¿Cómo es posible eso? Mediante el mensaje de arrepentimiento. Vamos a mirarlos. Por eso yo a veces quiero que me entiendan cuando digo algo. Miren lo que dice Mateo, capítulo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante de la Torá? La justicia, la misericordia y la fe. Cuando habla de la Torá se hace referencia a los libros, también llama Yahshua a los salmos Torá, a lo que estamos leyendo. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué les está diciendo? Ustedes saben que hay una justicia por arrepentimiento y una misericordia y una fe. Por eso Hebreos 6 dice, y el arrepentimiento de obras muertas y la fe en Dios. ¿Cuál fue la misericordia a Nínive? La predicación de arrepentimiento. Entonces él les decía, ay de vosotros, porque cogéis a las naciones y las hacéis prosélitas y las hacéis más hijas del infierno. Claro, porque acaso fariseo que quieres convertir un gentil en judío, ¿no has leído que solamente fue perdonada a las naciones a través del mensaje de Jonás y del evangelio? Yo no sé, espero eso lo grabe en su corazón. Lucas capítulo 11, versículo 42 dice lo mismo, dice,
Mas hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta y la ruda y la hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. ¿Estamos? Hebreos capítulo 13, versículo 38 dice: Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados. Y que en todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. En Yeshua, todo lo que no se pudo perdonar mediante la Torá de Moisés, como la fornicación y el homicidio, estoy poniendo ejemplos muy conocidos, esos pecados, ¿sabe qué, mis hermanos? ¿En quién se perdona? En Yahshua. Ahí lo está diciendo, en la ley de Moisés no tenías perdón, pero por la predicación del arrepentimiento de pecados en Yahshua el Mesías, ustedes tienen perdón de pecados. El arrepentimiento había sido anunciado a Israel aún en la Torá, aun cuando vemos a Moisés en el monte pidiendo misericordia y Yahweh perdona a su pueblo. Aún cuando habían infringido el pacto y merecían ser exterminados, Yahweh los perdona porque habían infringido la Torá. Ya la Torá nos estaba anunciando aquella fe que iba a ser manifestada a través de Yahshua de Nazaret. Juan capítulo 8, versículo 58 dice: Yahshua les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y aquí vamos a empezar. Antes que Abraham fuese, ¿quién era? Yahshua. ¿Sí o no? Ya nos dice que la roca espiritual que le seguía, ¿quién era? Cristo. Antes que Abraham fuese, yo soy. Juan capítulo 11, versículo 25 dice: les dijo Yahshua, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, tiene la resurrección y la vida. ¿Sabe qué le dice? Creo que es Marta, le dice: maestro, sí, yo sé que Lázaro va a resucitar en el día postrero, y él llora como de dolor porque Marta no le cree. Ese es el verdadero contexto del pasaje. Le dice: yo soy la resurrección y la vida. ¿Cómo es posible que pueda ser la vida? No leímos ahorita que arrepentíos y viviréis. Esto significa que él era la vida y por cuya causa son todas las cosas. Aquel que moraba en el principio con el Padre y estaba escondido. Aquel que era antes de todas las cosas. Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era la palabra, y la palabra era con Elohim, y la palabra era Elohim. Este era en el principio con Elohim. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba ¿qué? La vida. ¿Y qué era la vida? La luz de los hombres. David decía: Yahweh es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿cómo es posible? Escúcheme en esto. ¿Cómo es posible que tuviera David perdón? ¿Cómo es posible que fueran perdonados y que se predicara el mensaje de arrepentimiento y tuvieran el acceso al perdón de pecados? Porque ya existía ¿quién? Cristo. Mano, Daniel, usted está diciendo una herejía. No, ya lo vamos a mirar. ¿Por qué antes de morir en la cruz le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados? Si no había morido en la cruz. Porque él es la vida y él tiene potestad de perdonar pecados. La vida ya existía en el mundo desde la creación. Él estaba en el principio, hacía que a través de él el Padre podía perdonar pecados. Por eso el alimento espiritual que lo seguía era ¿quién? Cristo. Por eso Abraham lo vio. Él es el Cordero inmolado. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. ¿Qué dice? Y la adoraron todos los hombres de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Desde cuándo fue inmolado Yahshua? ¿O desde cuándo fue predestinado para morir por los pecados de todos nosotros? ¿Desde cuándo? Desde que se había creado el mundo. Desde que se había creado el mundo. Era su destino. Él era mi vida. Él es mi resurrección. Él es la vida de todo hombre. Nota que por causa de él son creadas todas las cosas. Él es mi causa de mi existencia. El Mesías, el que es la vida, por cuya causa yo tengo el perdón.
Por eso es que cuando él viene y le dicen, solo Dios puede perdonar pecados. Él dice, para que sepan que el Hijo del Hombre viene en potestad de perdonar pecados, le dice al paralítico, levántate. ¿Por qué las señales y los milagros en las iglesias? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando hay señales y milagros significa que lo que está confirmando el mensaje de arrepentimiento y de salvación. Ya Yahshua había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo. Yo lo O pongo sea que este ya, ejemplo. o sea que él ya estaba destinado desde el principio, ya él iba a ser Es correcto. él ya Es estaba correcto, destinado. hermano Natanael. Es como cuando yo hago lo siguiente. Yo le digo a este hermano Natanael, hermano Natanael, deme la finca. Y usted sabe que yo le pago, yo soy de palabra, yo le hago un juramento. A veces hacemos pacto así. Hermano Milton, ven, dame una hectárea de tierra, déjeme vivir allá, que usted sabe que tal fecha, en tal tiempo, yo le pago. Y usted me dice, hágale, yo confío en usted. Usted es de pacto, usted es de juramento. Miren lo que sigue diciendo. Apocalipsis 22:13 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Estamos en él. Dice que estamos escondidos en Cristo, estábamos en él. Mateo 9:6, vamos a poner fundamentos, porque usted dirá, no, pues, ¿cómo así que Yahshua antes de morir ya el Padre perdonaba pecados mediante Cristo? Sí, Mateo 9:6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Ya voy a dar un espacio de preguntas. Vamos a terminar este segmento. Dice, Listo. pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dice al paralítico, levanta, toma tu cama y vete a tu casa. Yahshua está perdonando y ni siquiera ha muerto por los pecados. ¿Notó eso? Es una No ha autoridad muerto. viviendo, es una autoridad viviente. Es correcto. Por eso les puse el ejemplo. Marta, yo soy la resurrección y yo soy la vida. ¿Qué estaba apelando Marta? La legalidad de las escrituras. Claro, que está en el día postrero. En el día postrero está dicho que es cuando ¿qué? Todos van a resucitar. Pero él le dice, mire, aunque esté esa legalidad, mire que Yahshua está por encima, que es lo que yo les he dicho. Por eso estamos completos en él, que es la cabeza de la iglesia. Él le dice, Marta, y él dice como que se entristeció, no sé, tengo que ver el relato. Dice, yo soy la resurrección, la vida. Él es el perdón por mis pecados. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Porque si Mashiach era la vida desde el principio del mundo y ya había sido destinado para el perdón de mis pecados, entonces él es el medio por el cual siempre el Padre ha perdonado ¿qué? Perdonado. Pecados. Primer ejemplo. Segundo ejemplo. Vayan conmigo a Isaías. Y ahorita les voy a dar la palabra. Isaías capítulo 6. Vamos a leer. Él ve la gloria de Yahweh y en el verso 5, para no hacerlo largo, dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Yahweh de los ejércitos. ¿Por qué dijo ay de mí? Porque él merecía ¿qué? Morir. Y volvió hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con sus tenazas, y tocando con él sobre mi boca, ¿qué le dijo? He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio, ¿limpio qué? Tu pecado. Le perdonó el pecado antes de que muriera Cristo. Y para todos los que están acá, ¿cuál es el verso revelador? Y cómo podemos mirar, que sí fue Cristo el que perdonó a Isaías. Juan capítulo 12. Voy a leer desde el versículo 36.
Miren lo que dice, hablando de la luz. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Yeshua y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sanes. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿De quién? De Yahshua. No sé si tenga usted que volver a leer el verso, se lo repito. Juan capítulo 12, versículo 36 al versículo 41. Isaías dijo todo esto, lo que está ahí en Isaías capítulo 6, cuando vio la gloria de Yahshua y habló acerca de él. Por eso fue que se le perdonó el pecado. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua el justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo ¿qué? El mundo. ¿A través de quién perdonó Yahweh a David? A través de Jesús, por la A fe. través de Jesús, por la fe. Amén, hermano Natanael, porque el evangelio ya les había predicado. Es el evangelio del reino. ¿Y de cuándo ha existido Yahshua? Desde el principio de la creación. Él ha estado en el cielo. El evangelio del reino de los cielos. Él es el rey. Hay que Primera de recalcar, Pedro, capítulo 1, versículo 19 dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado la gloria para que vuestra fe y esperanza sean en quién, en Elohim. Voy a leerlo en la versión Septuaginta, primera de Pedro 1:20. Preconocido, por cierto, antes de la constitución del mundo y manifestado en los últimos tiempos por vosotros. Ya había sido preconcebido como el Cordero y la propiciación para nuestros pecados desde antes de la fundación del mundo. Mire qué misterio. ¿Se acuerda cuando Yahweh le dice a Jeremías, Jeremías, antes que te formaste en el vientre, te conocí? Y antes que nacieses ya te había apartado y te había dado a profeta a las naciones. ¿Desde cuándo? Desde antes. Solo que ahora lo voy a manifestar. hermano Daniel, pero qué cosa tan hermosa. O sea que el Padre ya sabía que nosotros íbamos a cometer pecado desde el inicio y ya tenía destinado el perdón de nosotros por medio de Jesús. Hermano, David lo dijo. Mire, David lo dijo. Señor, tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Tú conoces, aún no está la palabra en mi boca y tú ya la sabes. Dice, conoces mis caminos. ¿Y sabe qué dice el rey? Dice, pusiste sobre mí tu mano y me has rodeado. Tal conocimiento es grande, no lo puedo comprender. ¿Qué significa? Que aún sabiendo que yo voy a hacer mal, hayas puesto tu espíritu sobre mí. Que aunque conozca lo que voy a pensar mañana, dónde voy a sentarme o levantarme, tal vez de la cama de Betsabé. Con esto no estoy autorizando para pecar, porque hay disciplina. Le estoy diciendo que aún conociendo lo que podíamos llegar a hacer, puso su espíritu sobre nosotros. ¿Por qué? Porque desde antes del principio de los siglos ya había sido establecido uno, en el cual cada uno de nosotros íbamos a tener perdón de pecados. Yahshua, siempre lo ha sido a él. Vamos a seguir. Y como escribió, vamos a dejar las preguntas para el final, como nos escribió la moderadora. Dice, la fe no tiene límites de tiempo. Yo confío que perdonó mis pecados por el sacrificio que él hará, ya que Elohim no miente, es decir, considera lo hecho. Abraham, yo juré por mí mismo, ya está hecho, ya juró. Lucas 10:35 dice, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero, hablando del buen samaritano, y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese.
Usted sabía que después de que Yahshua nos perdonó los pecados pasados, se aplica esto, que incluso nos va a perdonar los que hayamos cometido después de él. Ese es el mensaje de la fe, el mensaje del arrepentimiento. Ahora notemos que las naciones son perdonadas por medio del evangelio, es decir, Cristo. Por eso fue perdonada y salvada Nínive, sin templo, sin fiestas, solo por la unción de un hombre que fue a predicar el arrepentimiento. Esto es maravilloso. Usted logra entender por qué fue perdonado el rey David, por el Mesías. Porque el Mesías es persistente a la creación y él es la vida de todo hombre. Lo dice Juan 1, versículo 3, versículo 4. Dice Isaías que a él le perdonó también. ¿Quién? El Cristo. Si esto es así tan grande, ¿usted por qué duda que él pueda perdonar sus pecados o que pueda darle vida eterna? O que pueda darle una sanidad. Daniel, o sea que lo importante aquí es como Él vino a los justos, por ejemplo, digamos en la iglesia cristiana, si nosotros no vamos a ir por la persona que está allá, si nosotros vamos definitivamente con fe a un establecimiento así, y si vamos realmente con la fe en el corazón, obviamente vamos a tener perdón y vamos a tener bendición. Ese es el punto a lo que más o menos quieres llegar. El punto de lo que venimos diciendo es que a Israel ya se le había anunciado la palabra del evangelio como medio de perdón de sus pecados y como medio de vida. Dijo, arrepentidos pues y viviréis. Primero. Segundo, ¿qué es lo segundo? Y yo creo que ya terminamos con esto. ¿Qué es lo segundo? Que a ellos no les acompañó por no ir por la fe. Ellos fueron tras la ley, pero no tras el mensaje del arrepentimiento. Bueno, ahora sí se predica en Israel el mensaje del arrepentimiento porque dicen, bueno, no tenemos templo y también hablan los profetas de que a través del arrepentimiento nosotros somos perdonados. Claro, pero no te que por qué quieren construir entonces un tercer templo si ya te perdonaron los pecados a través del arrepentimiento. Entonces, lo que venimos diciendo es que mediante el mensaje del evangelio del arrepentimiento es que nosotros tenemos vida. Ahora, tiene que confesar, tiene que olerse y apartarse. Porque el libro de Hebreos dice, hay de aquellos que desgustaron del don celestial y los pueblos del siglo venidero y vuelven y crucifican al Hijo de Dios. Usted no puede darse el lujo de pecar. Es como volver a crucificar a Cristo en el madero. Y sabe que él quisiera por inmunda la sangre en el pacto en el cual fue hecho santo. Entonces, resumiendo, es que a través del evangelio del arrepentimiento, nosotros fuimos salvos. Se nos recibió misericordia. Fue a través del evangelio del arrepentimiento por fe. Por eso dice que usted y yo tenemos que oír con fe que hay perdón de pecados. En su nombre. Y que antes, los que estuvieron antes de nosotros, también en Yahshua encontraron salvación. Encontraron salvación en Yahshua de Nazaret. Es el mensaje del arrepentimiento que se le predicó a Nínive. Gentiles vivieron por el mensaje del arrepentimiento. Jonás no les fue a predicar otra cosa que no fue el mensaje de arrepentimiento. Ahora usted con estos datos que le acaba de dar, usted puede volver a ver la enseñanza, puede volver a sacar su cuaderno y puede entender otras cosas que el Espíritu mismo le puede hablar.